transmisión desde los estudios de El Universal en Bucareli 8. Hoy vamos a hablar sobre el estrés laboral. ¿Quién no ha vivido estrés laboral? En lo que nos vamos a enfocar es si sobre este estrés que sufrimos en la vida diaria, en todos los trabajos, si esto es un enemigo del desempeño. Tenemos por eso hoy con nosotros a Erika Villavicencio, que es coordinadora e investigadora de Psicología Organizacional de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí, Erika. Y también está el director de marketing para Cronos Latinoamérica, Jaime Cardoso. Jaime, muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, al editor de cartera, Alberto Verduzco. Y mi nombre es Ivette Saldaña. Empecemos con una pregunta. ¿Qué tanto se presenta en México el estrés laboral? ¿Y cómo lo definimos? Porque hay un estrés, ¿no? Un estrés que tenemos todas las personas en cualquier momento de la vida, pero ¿cómo definimos el estrés laboral y qué tanto se presenta en México? En México. En México. En México. Hay dos tipos de estrés, teóricamente, que es el estrés positivo y negativo, el estrés y el distrés, o eustrés. Todos necesitamos cierto nivel de estrés para funcionar, para ser productivos, para motivarnos, retarnos. En México. Sin embargo, hay dos tipos de estrés, teóricamente, que es el estrés positivo y negativo, el estrés y el distrés, o eustrés. Todos necesitamos cierto nivel de estrés para funcionar, para ser productivos, para motivarnos, retarnos. Que ya están las demandas a las que nos enfrentamos y que superan nuestras habilidades personales, que ya ese estrés se vuelve negativo y entonces la relación es inversamente proporcional. Creo que el tema de la mesa es cuando ese estrés ya genera un problema en la salud, en las relaciones sociales y por ende en el desempeño de trabajo. Jaime. El tema del estrés laboral tiene implicaciones fuertes en México. Hicimos un estudio relacionado a la fatiga en el 2017, en donde estuvimos México, Canadá, Estados Unidos, y lo que estuvimos viendo es que el tema del estrés causa varios problemas, como el tema de rotación, ¿no? Hay una serie de situaciones en donde lo que vemos es que las empresas en México no necesariamente están midiendo las causas y los efectos que pueden tener el estrés, como puede ser la rotación. Muy pocas directivos asocian a que el tema del estrés pueda estar disminuyendo o aumentando la cantidad de rotación. Realmente es un tema que no se está midiendo. Otro de los temas que está, o sea, el tema del estrés puede estar ocasionado por diferentes factores, como por ejemplo la cantidad de horas trabajadas, que en México desafortunadamente tenemos un tema crítico. La OCDE tiene una estadística desde el 2016 que no hemos visto que se venga actualizando, que son las horas promedio laborables al año, en donde un mexicano tiene 2.600 horas contra 1.700 horas que tiene la OCDE en promedio. Digamos, Estados Unidos está por ahí de ese rango, pero un alemán está alrededor de los 1.300, o sea, 800 horas menos que un mexicano. Si dividimos eso entre 8, está dando casi 100 días, nada más para ponerlo en contexto. Entonces eso es un tema importante. El tema es no por ser más trabajador, no por estar más horas en la oficina, eres más productivo. Pues si no, México sería el primer país más productivo del mundo. Sin embargo, estamos viendo que Alemania, por poner el mismo ejemplo, está en tercer o cuarto lugar, ¿no? Entonces, estamos viendo que también causa ausentismo, en donde el ausentismo está impactando significativamente a las empresas, como el 1% de ausentismo impacta el 1% en la nómina. Pero, a ver, espérame, ¿se ausentan porque se enferman? Porque se enferman por estrés, Ok.
te puede causar esto, te puede causar fatiga, te puede causar enfermedad, puede causar accidentes, es decir, al momento, mientras más estresado estás, esto te puede llegar también a producir daños de salud, ¿no? Y entonces una persona estresada no va a estar bien en su trabajo. Los accidentes, nadie nos gustaría que nos subiéramos a un avión o a un autobús de pasajeros con un chofer estresado, ¿no? Y más que te lo anunciaran, ¿no? ¿Cuántos accidentes desafortunadamente escuchamos y vivimos porque trabajó demasiadas horas o porque está estresado, porque está fatigado y en base a esto causan accidentes? Erika, Jaime, ¿qué tanto se está haciendo por el tema? Porque de pronto cuando miramos hacia las prácticas internacionales, pues hay países que sí están verdaderamente preocupados y ocupados en pues empezar a defender mucho al trabajador, empezar a tomar conciencia de pues sobre todo como la vida digna y trabajo digno de sus empleados. Aquí en México, ¿qué tanto se está haciendo? ¿En qué punto estamos para saber si este tema está detectado tanto por autoridades como también por la parte de los empresarios, ¿no? Pues en primer lugar lo que vemos es que lo que no se mide no se mejora. Entonces, países muy avanzados o industrializados miden mucho. Si vemos Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, son países que están constantemente midiendo y miden todo. En ese sentido estamos viendo que checan cuántas horas estás laborando, cuánto tienes de ese tiempo extra, diferentes temas. En México nos hace falta el avanzar en la manera de estar midiendo cómo estamos de alguna forma viendo a todos nuestros trabajadores. Y aquí hay una ecuación adecuada. ¿Por qué queremos tener una empresa saludable? Pues porque queremos tener empleados que están comprometidos. O sea, la ecuación es, quiero tener empleados comprometidos. Mientras más comprometidos están, mejor van a tener las satisfacciones del cliente y por ende van a obtener mejores resultados económicos. Entonces, esa ecuación es la que debemos mantener y tiene que haber leyes, procedimientos, intención, normas que ayuden a beneficiar eso, a tener empresas saludables, sanas y que tengan una ecuación adecuada entre los resultados de la compañía y empleados satisfechos que logran o están trabajando con un bien común y por su propio beneficio y el de sus familias. Y justo en relación con eso, afortunadamente entra en vigor en el diario oficial la norma 035. Esta norma, pues, se deriva de esta ecuación que hemos venido viviendo todos los mexicanos erróneamente, porque sumando estos indicadores, sí, somos el país que más horas trabaja, el que menos días de vacaciones tenemos. México es el que menos días tiene de Latinoamérica, ya no me voy al resto del mundo. Tenemos el país con mayor estrés crónico también, porque esa es otra categoría. O sea, hablar de estrés crónico o burnout, por cierto, ya está aceptado en el manual de enfermedades de la OMS. Seguramente va a dar mucho de qué hablar. Que para que la gente lo entienda es como fatiga, sí, fatiga es un desgaste ocupacional. Es cuando ya el nivel de estrés fue prolongado y a niveles altísimos, que la gente ya no tiene forma de mitigarlo. El estrés se mitiga si me voy de vacaciones, si logro desconectarme un fin de semana del trabajo, pero ya un estrés crónico no es tan fácil bajarlo. ¿Y cómo se puede detectar que tengas ese estrés crónico? Hay 3 dimensiones que lo componen. Uno es el agotamiento, pero a niveles avanzados. Otro es el desinterés. O sea, puedes encontrar a un colaborador que estaba muy motivado por su trabajo y que de repente ya muestra este bajo compromiso, desinterés o inclusive cinismo con los clientes que atiende o los compañeros. Y esto obedece justo a que ya está sobrepasado del trabajo. Y baja realización personal, son las 3 dimensiones que describen al burnout. Entonces, sí celebro que ya esté contemplado por la OMS, porque seguramente esto va a derivar en más políticas, en más reglamentación para prevenirlo. Ya hemos oído en nuestro país
el fenómeno conocido como karoshi. Karoshi se refiere al infarto al miocardio, que por el nombre pues sabemos que viene de otros países, pero ya aquí hemos encontrado a altos directivos que tras estas jornadas excesivas pues tienen esta afectación fatal. Ahora bien, la norma seguramente ya está poniendo los primeros indicios de cómo ir o migrar este paradigma hacia un entorno saludable, hacia un entorno de prevención, que eso es lo que está mencionando mucho la norma. Hay que prevenir que el trabajador se afecte por estos factores de riesgo psicosocial, y no solamente es el estrés, sino que es un catálogo amplio, incluido las prácticas de liderazgo, incluido la violencia laboral, tan sufrida en muchos escenarios de trabajo, las mismas condiciones de trabajo, contratos, horarios, salarios, las medidas de seguridad, en fin, las opciones son muchas. Yo creo que el reto ya está en la mesa. A partir de octubre se tiene que empezar a cumplir, y la invitación es a que veamos que esta es una oportunidad realmente importante para que estos escenarios de trabajo hagan que el trabajador esté feliz. Y digo feliz porque dentro de este concepto entra un trabajador con engagement, con satisfacción, con salud, y cuando tienes a alguien así, este colaborador, si lo cuidas, él mismo va a cuidar los resultados de tu empresa y va a cuidar a tus clientes. Entonces esa es la fórmula correcta. A ver, entonces esta NOM que entra en octubre, lo que pretende es que las empresas también se preocupen ya por el estrés de sus trabajadores, pero hagan algo para prevenirlo. Y también sería como para mitigar lo que ya existe. Y si no, ¿qué pasa si las empresas no hacen nada? ¿O en qué consiste? ¿Damos clases de yoga y ya con eso ya estuvo? ¿O les damos una membresía para que se vayan a nadar una vez al día? Como ha sucedido en empresas, que sí les dan membresías para que vayan a hacer ejercicio, pero resulta que el horario es de 7 de la mañana a 11 de la noche. Entonces, cuando salen, ni usan la membresía, ¿no? Yo creo que es muy positivo la entrada en vigor de la norma, y que de alguna manera las sanciones están a la vuelta de la esquina en el mes de octubre, que pueden estar entre los 200,000 a los 3 millones de pesos por empleado, ¿correcto? Entonces, eso es lo que yo creo que nos está haciendo el trabajar a marchas forzadas para que todos cumplamos con la norma, que es como cuando dicen ahí viene, y digamos una sanción, y hasta que ya estás viendo que va a venir, entonces cuando todos manos a la obra. Sin embargo, la ley fue aprobada en el 2017. Entonces, el tema es muy positivo estar viendo que las empresas tienen que abocarse y tomar acción de primero medir, o sea, hacer un diagnóstico de en dónde están con los temas que justamente mencionó Erika, cómo se encuentran en el tema de la ansiedad, en el estrés, en la violencia laboral, en el tema de la jornada, cuántas horas están laborando, para en base a eso estar viendo este diagnóstico, hacer un análisis y poder identificar las acciones correctivas, ¿no? Una vez que tienes esto, bueno, basta con una clase de yoga, a lo mejor no, a lo mejor sí, depende qué tanto tienes esta situación. Y también platicábamos antes de iniciar justamente la conversación, no para todas las generaciones significa lo mismo, a lo mejor el tema de ansiedad, ¿no? Acabamos de hacer un estudio en Cronos en este año, en el mes de abril, sobre la generación Z. Los que están laborando justamente ahorita desde los 16 a los 26 años. Y ellos tienen un problema de ansiedad, porque tienen la inmediatez de la información en el celular. Todo lo tienen y lo quieren rápido. Pero a lo mejor para ese tipo de generaciones el tema de la ansiedad es muy distinto que para una generación baby boomers o una generación X. Entonces lo que van a tener que hacer las compañías es estar viendo las diferentes estrategias por los diferentes tipos de personas que tienes dentro de tus compañías, para poder entonces atender e hiperpersonalizar los grados de acciones que debes de tener y resolver los problemas que tienes.
Si me permiten, voy a decir un pequeño extracto de lo que va a ser esta nueva norma, sobre todo para aquellos empleadores, y yo creo, aquellos que desconocen, pues que va a entrar en vigor en octubre, principalmente para los empleadores de pequeñas y medianas empresas, que de pronto son los que a veces tienen problemas de saber este tipo de información, pero para que sepan, pues cuál es uno de los temas que tienen que procurar, ¿no? Los patrones deberán practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral o a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud. Entonces van a tener que estar sometiendo a sus trabajadores a evaluaciones para saber que están bien. ¿Qué sería lo recomendable desde su perspectiva que las empresas empiecen a procurar, además, digamos, de esto que va a ser obligatorio, pero sí de brindarle a los trabajadores para que tengan un ambiente más adecuado? Nos comentabas al principio también, antes de entrar a la transmisión, que una gran parte del estrés la provocan los propios jefes. Así es, pues bueno, es que hablar del estrés es hablar de multifactores. Efectivamente, el diagnóstico, centrándonos en la norma, el diagnóstico es una parte fundamental para poder dar los siguientes pasos. El patrón tiene que identificar cuáles son aquellos puestos que están sometidos a mayores índices de estrés y hacer acciones que mitiguen este impacto, pero todas estas acciones van a tener que ser evidencias que llegue el secretario del Trabajo y las revise que efectivamente están teniendo una mejora. No podemos saber si esas clases sí sirven o no sirven, porque va a obedecer a la naturaleza del puesto, a los perfiles, a las brechas generacionales con las que contemos. Entonces, prácticamente esta norma te da los parámetros generales y te dice, es muy específica, si haces un diagnóstico, aquí está, en la misma norma tiene una serie de reactivos que te dan una guía, pero siempre y cuando esos cumplan con ciertos indicadores estadísticos que se hacen con un programa muy específico llamado AIMOS, que si no cumplen con esas significancias no es válido. Entonces, la recomendación es hacerse llegar de expertos que les den un diagnóstico oportuno, ya sea internamente o externamente. 2, todas estas acciones se tienen que documentar para que cuando llegue al momento de encontrar la evidencia, pues se garantice que se está haciendo algo al respecto. 3, más allá del miedo a las sanciones, hay que convencernos o empezar a convencernos que los resultados son múltiples y beneficiosos si empezamos a migrar a un entorno digno de trabajo. Es más económico hacer acciones preventivas, capacitar, sensibilizar a la gente, porque el estrés a veces es el último factor que desencadena una serie de comportamientos. Ya mencioné algunos, otros de ellos son el estilo de liderazgo. ¿Cuánto invertimos para formar buenos líderes en nuestras organizaciones? ¿Qué están haciendo los líderes que hacen que el equipo de trabajo se vuelva eficiente, que la gente se retenga, que el talento se cuida? ¿Y cuántos otros, sobre todo las nuevas generaciones, prefieren cambiar y abandonar desde el empleo que tienen por el estilo que su jefe predomina? Pero hablemos de adicción al trabajo, que también en México tenemos muy altos índices. En el estudio que realicé en la UNAM, pues prácticamente el 80% de las empresas se consideran tóxicas, las empresas en México. Estoy hablando de una cifra enorme porque pareciera que a mayor Casi número todos. de horas eres más productivo. Entonces, ¿cómo está confundido el término de responsabilidad, de buen trabajador, pensando que porque estás sentado 10, 12 horas al día, estás dando mejores resultados y aportes a la empresa? El tema de las tecnologías, y también lo platicábamos previo a entrar a la mesa, ya es un problema a lo que nos estamos enfrentando. También hay que atender cómo está siendo el tecnoestrés, el uso adecuado para que no llevemos a otros trastornos en el comportamiento. Entonces, yo creo que hablar del estrés, cada uno de nosotros lo manifiesta diferente. Es un reto poder medir y atender, porque los índices de salud te indican
Pues que hay mayores niveles de obesidad, de migrañas, cefalias, colitis, gastritis, tensiones musculares, pero no hay un diagnóstico per se que digan incapacidad por estrés. Hoy por hoy no lo hemos logrado, porque somatizamos de forma diferente, a veces en el comportamiento, a veces de forma psicológica y a veces de forma física. Aquí el tema de ansiedad que Jaime ya lo puso en la mesa es una consecuencia del mal manejo del estrés, de las condiciones a las que estamos haciendo frente. Y otro tema que viene a ser un problema a nivel nacional es la depresión. Estrés y depresión van de la mano, ¿no? Oye, Erika, tenemos aquí unas preguntas y yo creo que contestaste una, es si el estrés laboral es causante de aumento de peso. Creo que lo respondías y sí es causante de aumento de peso. Otra es de que si el estrés laboral afecta a la pareja que lo sufre y cómo detectar si se padece estrés laboral. También aquí Beto tiene más preguntas, pero yo creo que con esto que dijiste se contestaron un poco estas preguntas. Pues sí, nada más quiero enfatizar que sí, cada uno lo somatiza diferente, ¿no? Un ejemplo es con el sueño. A algunos les da hipersomnia y a algunos les da insomnio. A algunos les da más hambre y a algunos se les va el apetito. Entonces es muy complejo hablar de esto, ¿no? Sí, los índices de divorcio han incrementado, pero también los problemas con nuestros hijos por la situación en la que estamos enfrentándonos. Y es que a veces el estrés es por el tiempo de traslado del trabajo a la casa, por la condición medioambiental, por la condición económica del país, y la lista sigue siendo amplia. Sí, aquí también tenemos algunas preguntas que nos hacen llegar. ¿Qué compensaciones se pueden dar a los empleados en lugar de pagar horas extras cuando trabajan más de 8 horas diarias? Esa es una. Y otra, ¿qué opciones tiene un empleado para defenderse o reclamar cuando el empleador lo somete a condiciones de estrés? Y si hay represalias en su contra o los despiden por quejarse, ¿cómo proceder? El tema de la parte de la compensación tiene mucho que ver con el tema de la productividad. La productividad se define como hacer más con menos, hacerlo mejor. Entonces, en ese sentido, vemos que no se trata de tener mucho más horas, sino que las horas en las que estés haciendo una buena labor. Pero no tienes que medir la cantidad de horas, sino tienes que medir la productividad, que es distinto exactamente a medir el resultado. Si yo estoy produciendo autos, ¿cuántos autos produzco al día con un equipo de trabajo? Entonces, mientras más produzco, soy más productivo. Entonces, para ello nosotros tecnológicamente lo que llevamos es a las empresas a definir estándares laborales. ¿Cuántas transacciones debe de hacer un cajero en una caja registradora de un supermercado? ¿Cuántos cortes debe hacer un tablajero en la sección al estar atendiendo? En fin, defines estándares de productividad en aras de poder determinar qué es más productivo o qué es menos productivo y en base a eso poner bonos o beneficios o la compensación en eso. Tenemos un cliente que utiliza Cronos en relación a, para ellos la productividad tiene mucho que ver con el tema de no tener ausencias y la puntualidad. Son un gimnasio y entonces tiene que ver en que todos estén atendiendo puntualmente a las clases de las personas que están llegando a hacer ejercicio. Porque tú te sales de tu casa o te sales de tu oficina para llegar e empezar puntualmente tu clase. Pagan una parte fija, digamos 80-90%, y el resto lo pagan en compensación variable, haciendo que la gente esté puntual y teniendo un beneficio hacia el cliente. Entonces tienes que cambiar la manera de pensar en cómo haces los pagos y estar midiendo la productividad. Y yo agregaría que de entrada, si necesita la persona quedarse más horas de las que la ley permite, es que algo está mal. No hay un análisis sobre la carga de trabajo, no hay un análisis sobre el perfil adecuado para desempeñar ese trabajo que no está dando los resultados. Fíjense, si tienes a un trabajador que lo expones a una jornada más amplia, de forma constante, vas a obtener resultados y seguramente el empleador dirá, me estoy ahorrando una mano de obra. Pero conforme pase el tiempo, esa persona se va a enfermar, va a presentar pues aburrimiento laboral,
presentismo, que es un poco estar en el trabajo pero no ser productivo, y el resultado negativo se va a regresar. Entonces, si la persona se enferma, se va a ausentar. Si la persona tiene un accidente, pues a lo mejor afecta inclusive a sus compañeros. Entonces, maximizar a corto y a largo plazo nos indica que mejor tener a la persona indicada, en el puesto indicado, con una jornada que garantice que lo va a hacer bien. Exacto, las habilidades correctas en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Para ello, inclusive, hay situaciones en donde desafortunadamente vemos que también hay malos manejos en el tema de las horas extras. Que las horas extras producen mucho estrés laboral, pero hay una situación en ocasiones en donde vemos que hay jefes o supervisores que están dándole las horas extras específicamente a un solo grupo de personas, para ciertos beneficios a un solo grupo, no se ve como un beneficio para todos, y esto está ocasionando que las empresas tengan un costo laboral muy elevado. Entonces, la gran problemática de las empresas es que no tienen visibilidad los supervisores, los gerentes, los directivos, en relación a lo que están haciendo las personas en sus compañías. Si ya se ausentó un problema, si se ausentó por un problema de enfermedad, y cómo lo suples inmediatamente. Hay industrias muy sensibles al tema del ausentismo, como puede ser la manufactura, porque tienes la línea de producción y no puedes parar en ese momento, pero otras como el retail o otro, pues el que paga los platos rotos es el cliente. Entonces, en ese sentido, es el tema de la visibilidad de qué están haciendo las personas para tomar las mejores decisiones y en aras de tener un equipo sano y un equipo trabajador. Richard Branson, que es el director de Virgin Islands, dice: los empleados van primero, porque si tus empleados van primero, ellos van y tú te cuidas y estás buscando el beneficio de tus empleados y vas a cuidar por ellos, ellos van a cuidar de tus clientes. Un poquito lo que estabas mencionando al inicio, ¿no? Entonces, yo creo que este efecto de la norma viene justamente a cuidar de tus empleados, de tener una experiencia favorable y adecuada. Y como dicen, para que sean felices, ¿no? Y que no sea una tortura ir al trabajo. Sí. E incluso ese tema va desde el aspecto físico, ¿no? Primero, digamos, el ambiente en el cual estás. Si tienes el tema físico adecuado, la iluminación, un asiento ergonómico, la ergonomía, etcétera. El tema del home office no necesariamente aplica a todas las personas, ¿no? O sea, no concebimos todos los trabajos que sean de home office, pero inclusive si tienes home office debes de tener un ambiente adecuado para poderlo trabajar, y también puede ser que trabajes demasiado en el home office y también te pueda estar causando el estrés. Tienes que tener un balance adecuado, ¿no? Es que no tenemos una única receta para todas las empresas. Cada empresa tiene que hacer un propio análisis e identificar cuáles son las mejores prácticas que le van a llevar a los resultados. Justo Jaime toca el tema de home office. Hay puestos que por más que se quieran no pueden migrar a trabajar en casa, porque tienen que estar atendiendo al cliente, porque es necesario, no sé, el área de sistemas, pues hacer el help desk directo in situ, ¿no? La manufactura, ¿no? La manufactura, etcétera. Entonces, aquí el reto, y lo hemos visto en las investigaciones que hacemos con diferentes empresas a nivel nacional, es volver el área de recursos humanos un área estratégica. Hay muchas otras áreas que han ganado paso y su lugar importante dentro de la organización y de la estructura, y ahora hay que voltear a ver al que está a cargo del talento humano para que realmente no sea meramente operativo de recluto, contrato, capacito, y a veces medio lo hago, sino qué tipo de talento es el que necesitan para mi organización, porque a veces las mismas empresas no saben lo que necesitan. Quiero millennials, pero mis espacios de trabajo no son para los millennials. No tengo trabajo que genere creatividad, que los mismos lugares donde ellos están trabajando no están adaptados a lo que ellos están pidiendo. Hay habilidades que también hay que voltear a ver, porque pareciera curioso, pero sin lugar a dudas tiene una relación con el impacto al estrés. La comunicación organizacional. O sea, debemos capacitar a los colaboradores en función de la cultura de esa organización, a cuál es el estilo de comunicación que va a permear ahí. La inteligencia emocional,
para tomar decisiones, para resolver conflictos, para negociar, para formar a los líderes que pongan ese ejemplo y que efectivamente esa visibilidad sea a través de estos líderes. Si el líder no se entera por qué no vino tal colaborador, pues ahí ya tenemos un problema. Menos se van a enterar los altos mandos. Yo creo que es un momento de invertir, pero sí de invertir con elementos tangibles, que venga un retorno a corto y largo plazo en tema de talento humano, porque no es meramente que mañana vamos a ser todos felices y nos vamos a llevar bien y vamos a tener un clima de trabajo importante. Se necesitan acciones, pero son acciones que sean sustentables y sostenibles por el tiempo y derivadas, repito, de un diagnóstico certero. Muy bien, pues bueno, hemos llegado al final de la transmisión. Creo que sí hay bastantes aspectos importantes que recuperar de este comentario, pero creo que un primer elemento importante es que se da este punto de partida con la norma que entra en vigor en octubre, así que los trabajadores van a tener pues desde ahí ya un primer tema que los protege, ¿no? Y para los empleadores es una buena llamada de atención para saber que tendrán que hacer y ajustar pues muchas pues de las prácticas que tienen en favor de sus empleados. Pero bueno, es importante este primer paso, sobre todo para el desempeño, la productividad y que tengan todas las empresas trabajadores contentos. Porque creo que hay una parte importante, lo dice el IMSS en su página, en un apartado que habla sobre el tema del estrés, es potencialmente contagioso. Entonces creo que es un tema que sí se debe cuidar. En fin, pues les agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta transmisión y pues los invitamos a que continúen en las plataformas del Universal. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo foro de cartera. Muy buenas tardes.